en el tema 2 está ya incluido el tema 3. O sea, solo van a incluir, van a estudiar la primera presentación y la segunda. Ya. Ya no eso que dice Amegas. Ya no es. Ya. Entonces vamos a ver generalidades de los protozoarios. Entonces, los protozoarios son organismos que pertenecen al reino protista, al subreino protozoo. ¿Qué caracteriza a los protozoarios? Son unicelulares. Esa es la principal característica. Pero a pesar de ser unicelulares, estos parásitos cumplen todas las funciones vitales. Ya, o sea, se reproducen, se alimentan, respiran, se movilizan. Entonces, vamos a ver que dentro de los protozoarios podemos ver parásitos exclusivamente patógenos, parásitos comensales y parásitos de vida libre. Los patógenos son aquellos que sí o sí causan daño a su huésped. Los comensales, no se olviden, son habitantes del huésped, viven pero no le causan daño. Solo obtienen del alojamiento y alimento. En cambio, los de vida libre son parásitos que van a estar en el agua, en el suelo, en el aire, pero que no necesitan un huésped para sobrevivir. ¿Entienden? Por eso son de vida libre. ¿Ya? Entonces, estos de vida libre, pero vamos a ver también cuando ingresan al hombre, muchos de ellos son potencialmente patógenos. Y tan patógenos que por lo general son mortales para el hombre. Entonces eso vamos a ir viendo cuando estudiemos. ¿Ya? Entonces vamos a ver eso en las amebas, pero esto todavía no lo veo porque si no se van a confundir. Entonces, ¿cómo es la morfología de los protozoarios? Los protozoarios generalmente están bajo dos formas evolutivas. Una forma móvil o vegetativa que se conoce como trofozoito y una forma infectante o de resistencia que es el quiste. O sea, esas dos formas evolutivas existen en los protozoarios, en la mayoría. Vamos a ver que hay un grupo muy especial que tiene otras formas evolutivas. Pero en la mayoría vamos a hablar de trofozoito y vamos a hablar de quiste. Hasta ahí, ¿no, jóvenes? ¿Estamos? Sí. Entonces, el trofozoito es la forma móvil, la forma invasiva del parásito y la que tiene la capacidad reproductiva y que cumple funciones vitales. En cambio, el quiste es la forma inmóvil, es la forma infectante y la forma de resistencia. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Primero, el trofozoito es aquella estructura que sí o sí va a generar un daño. Su sola presencia genera daño. ¿Por qué? Porque es la que va a reproducirse de manera alarmante y la que va a generar algunos mecanismos de agresión. Sí. En cambio, el quiste es la forma inmóvil, o sea, es aquella forma que no tiene los mecanismos de locomoción, pero también es la forma infectante y también la forma de resistencia. ¿Por qué digo de resistencia? Porque estos quistes, cuando salen al exterior en materia fecal, por ejemplo, pueden sobrevivir meses y seguir siendo infectantes. Por eso es forma de resistencia. En cambio, el trofozoito, una vez que sale de su hábitat en materia fecal, apenas logra vivir 2 horas y luego muere. O sea, es una forma más delicada. En cambio, el quiste no. Es una forma muy resistente. Por eso logra sobrevivir hasta 2 meses y seguir siendo infectante. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a la morfología. Ahora, ¿cómo es el trofozoito? Primero es unicelular, siempre tiene una membrana citoplasmática que es su barrera, ¿no? O límite con el medio exterior. Esta membrana tiene
como función proteger y permitir el intercambio de sustancias con el medio externo. ¿No ve? Entonces, ¿qué hace? No permite que entren sustancias lesivas a la célula, pero también permite el ingreso de alimentos, también permite la salida de sustancias que no necesitan. Ahora, ¿qué más tenemos? El citoplasma. En el citoplasma vamos a ver que hay endoplasma y hay ectoplasma. El endoplasma es la parte interna. Entonces, el endoplasma es aquel que rodea a todas las organelas que están dentro de la célula. En cambio, el ectoplasma es la parte más externa de este citoplasma y que permite la generación de las organelas de locomoción, por ejemplo, un CO2, ¿sí? O los flagelos o los ciclos. Luego también dentro del citoplasma tenemos organelas citoplasmáticas. ¿Qué organelas tiene un ser unicelular? Unicelular. Mitocondrias. Ya, mitocondrias. ¿Qué más? ¿Qué más? Núcleos, lisosomas, ¿no ven? Sí, todo eso. Organelas. ¿Sí? Entonces, esas organelas le va a permitir a esas células realizar todas las funciones vitales. El núcleo por lo general es único, microfosfoito, y es excéntrico. O sea, no está en el centro, sino está en cualquier posición. ¿Sí? Luego ese núcleo también tiene un nucleolo, o también llamado carisoma. ¿No ve? Generalmente los protozoarios se reproducen por reproducción asexual, no tanto por la sexual. ¿Ya? O sea, lo que más utilizan para reproducirse es la reproducción asexual. Este trofozoito es la forma invasiva del parásito, la que coloniza la mucosa y submucosa del intestino, y es la forma que genera las lesiones en el hábitat. ¿Por qué? Porque ese trofozoito puede generar, por ejemplo, enzimas que destruyen tejido. Puede generar alguna forma de acción traumática. ¿Sí? Entonces, todo ello hace que esta forma del trofozoito sea la forma invasiva que va a generar la lesión en su hábitat. Ahora, ¿cómo es el quiste? El quiste siempre tiene una membrana externa muy gruesa. ¿Por qué? Porque esa membrana tiene que protegerle de las agresiones del medio. Porque este quiste debe permanecer en suelo mucho tiempo y seguir siendo infectado. ¿Ya? Entonces, esa membrana muy gruesa es la que le protege. Obviamente, dentro también tenemos el citoplasma, donde vamos a ver cuerpos cromotoidales que tienen la función de ser reserva nutricional. ¿Por qué? Porque hemos dicho que no están mucho tiempo fuera. ¿No? Luego, este quiste puede tener de 1 a 8 núcleos, ¿sí? Y estos núcleos van a tener gránulos de cromatina. No se olviden, es la forma de resistencia, porque puede permanecer fuera de su hábitat, en el medio externo, por mucho tiempo. Es la forma infectante, porque solo esta forma de quiste, cuando ingresa un huésped, puede generar una infección. Y también este quiste tiene la función de regular la síntesis proteica e iniciar el proceso reproductivo. Ya vamos a ver cuando veamos parásito por parásito cómo se inicia ese proceso reproductivo. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? ¿Sí? ¿Me dicen qué hora es? 10:55. Estamos. Entonces, ¿cómo se alimentan los protozoarios? Pueden alimentarse por ósmosis, por fagocitosis. La ósmosis es el paso de nutrientes de un lugar de mayor concentración a otro de menor. ¿Y cómo pasan esos nutrientes? A través de la membrana citoplasmática. ¿No ve? Entonces es como una simple difusión. Lo más común es ver la fagocitosis.
Esta fagocitosis en los protozoarios se realiza a través de las organelas de locomoción. Entonces, por ejemplo, un pseudópodo se elonga y engloba un alimento y lo introduce dentro del citoplasma. Lo propio en los flagelos. ¿Ya? Entonces, los flagelos, el pseudópodo, los cilios permiten englobar a los alimentos e introducirlos dentro del citoplasma. También los protozoarios respiran por vía aerobia o anaerobia. Por vía aerobia toman directamente el oxígeno del medio. En cambio, por vía anaerobia realizan reacciones químicas para llegar a obtener energía. ¿Sí? Hasta ahí estamos, jóvenes. Sí. Ahora, ¿cómo se reproduce? Generalmente por reproducción asexual, que es la fisión binaria, la fisión múltiple, pero también pueden reproducirse por vía sexual mediante la singamia y la conjugación. Generalmente los protozoarios utilizan solo una, de repente solo fisión binaria, que es la más común. Y algunos solo se reproducen por reproducción sexual, digamos la singamia. Pero hay un grupo dentro de los protozoarios, que es el grupo apicomplexa, que sí o sí necesita reproducirse por las dos, la asexual y la reproducción sexual. Pero este grupo apicomplexa tiene un ciclo heteroxeno. O sea, ¿qué quiero decir? Que tiene dos hospedadores. En uno de ellos se hará la reproducción sexual y en el otro se hará la reproducción asexual. Y con eso termina su ciclo. ¿Ese está entendido? Sí. Entonces, les decía, los protozoarios generalmente utilizan solo un tipo de reproducción. Lo más común que vamos a hablar es la fisión binaria, lo más común. Pero otros podrían hacer por la singamia, vale de cortar. Pero este grupo apicomplex, que es un grupo especial de protozoarios, sí o sí siempre se reproducen por las dos, por la asexual y la sexual. Pero este grupo tiene siempre un ciclo heteroxeno, o sea, necesita dos hospedadores. De repente en el hospedador definitivo hace la reproducción sexual, pero necesita realizar también la reproducción asexual, que lo hará en su huésped intermedio. Entonces, sí o sí necesita dos hospedadores para que cada uno de ellos realice una función de reproducción. Pero también tenemos excepciones. Balantidium coli es un protozoario que está a nivel del tubo digestivo. Este es el único protozoario a nivel intestinal que también necesita hacer tanto la reproducción sexual y asexual. Pero, ¿cuál es la diferencia con el del grupo apicomplex? Que solo necesita un hospedador. Y en ese hospedador hace las dos reproducciones. Esa es la diferencia con el grupo apicomplex. ¿Estamos? Sí. Entonces aquí tenemos ejemplos de la reproducción. Primero, fisión binaria, donde la célula madre se estrangula en la parte media y eso va a generar dos células hijas. Pero estas células hijas son los clones de la célula madre.